Toño, le vamos a pedir a don David que nos grabe. Grábenos, don David. Ayer, en un hecho histórico, Toño, y me conmueve, nos debe de ocupar este tema de la disculpa y el compromiso del Estado mexicano. El Estado mexicano puede cambiar el presidente, puede ser López Obrador o pudo haber sido Zedillo, pero el Estado mexicano da la cara por fin, 22 años después de la matanza de Acteal. Y por eso le digo que es un hecho histórico. Ocurrió con Zedillo, pasó Fox, pasó Calderón, pasó Peña Nieto y tiene que llegar la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador para ofrecer una disculpa a los familiares de los 45 asesinados en esa matanza de Acteal, a los familiares de los asesinados, al pueblo indígena agraviado, a los mexicanos que han estado esperando que se haga justicia, y aquellos cínicos que dicen que esto es más de lo mismo, que este gobierno es igual a los anteriores, que las cosas no están cambiando en México. Yo les pregunto, ¿y por qué esta disculpa no se dio con Peña Nieto? ¿Por qué estos esfuerzos y este compromiso, esta voluntad, no la mostraron Calderón, Fox, ni el mismo Zedillo? Y con una gran dosis de cinismo, ayer Felipe Calderón celebraba y reconocía al expresidente Ernesto Zedillo porque formará parte de estos grupos de estudio de la Organización Mundial de la Salud para evaluar la respuesta del mundo a la pandemia del COVID-19, pero nada dijo sobre esta disculpa a los familiares de la matanza de Acteal. Es histórico, Toño, escuchar al subsecretario Alejandro Encinas, a nombre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, asumir la limpieza del mierdero que dejaron gobiernos anteriores, y en este caso, el de Zedillo Ponce de León, quien había estado en las encuestas muy, entre comillas, olvidado por la gente que quiere juicio a los expresidentes, que quiere consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, pero que no se nos olvide que Zedillo fue el que no dio la cara por Acteal, fue el que nos metió en el Fobaproa, que le tocará a tu hija, a mi hijo, a nuestros nietos todavía pagar por rescatar a los millonarios con dinero de los pobres. Mi querido Toño, te escucho. Y fíjate, Vicente, cómo es que esto ocurre en todos los países. En todos los países, bueno, en la mayoría de los países han ocurrido masacres, han ocurrido violaciones a los derechos humanos, han ocurrido crímenes de lesa humanidad. Y a pesar de que cambian los gobiernos, a pesar de que cambian las ideologías, el gobierno en turno nunca quiere echarse a la bolsa o quiere responsabilizarse de algo que pasó en el pasado, de algo que ocurre en el pasado, disculpe usted, de algo que pues no tendría nada que ver con ellos. Y siempre como que se vuelven tabús este tipo de temas, los temas de las masacres, etcétera, ¿no? Aquí en los Estados Unidos, ¿cuántas veces no se ha exigido un día para reconocer la abolición de la esclavitud? Y cada gobierno se pasa la bolita de los linchamientos en tiempos de la lucha por los derechos civiles y antes, posteriores, por supuesto, a la abolición de la esclavitud, en otro tipo de gobiernos del Medio Oriente, el caso de Turquía, el caso de Egipto, de cómo es que constantemente pues han habido situaciones de violaciones a los derechos humanos y simplemente pues no dice nada al respecto. A mí me parece que esto es un parteaguas no solamente para México, sino a nivel internacional, el hecho de que un gobierno asuma la responsabilidad, una responsabilidad que, como bien lo dices, debió haber asumido en su momento Ernesto Zedillo Ponce de León y que no lo hizo. La responsabilidad suficiente para incluso reparar el daño, porque se habla de eso, de reparar el daño, pero sobre todo reconocer a las víctimas. Imagínate tú ser familiar de una persona que falleciera en una masacre, Dios no lo quiera obviamente, y que aparte de todo el Estado te olvide a tu familiar, quiera enterrar el caso junto con tu familiar. Eso debe de ser terrible. Hoy existe ya ese reconocimiento por parte del subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos, Alejandro Encinas, del mismo presidente López Obrador, quien ha hablado mucho de este tipo de ofrecimientos, y existe la disculpa, ¿no? La disculpa que es tan necesaria.
habrá que esperar también pues que se pueda castigar a los responsables. Estos delitos no prescriben, estos delitos son delitos de lesa humanidad y deberían ser enfrentados con las máximas consecuencias. Mi querido Toño, si te parece, vamos a ver y escuchar al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, hacer este pronunciamiento histórico. Don David, échelo, don David. El día de hoy celebramos un acto de justicia en el que a nombre del Estado mexicano asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos ocurridos contra la comunidad de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por este profundo agravio. Lo hacemos con convicción y sin condiciones. Lo hacemos porque las omisiones y negligencias del Estado mexicano arrancó la esperanza a 45 personas indígenas tzotziles y a sus familias. Asumo, a nombre del Estado mexicano, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a esta masacre. Asumo la responsabilidad del Estado y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente, expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia, alterando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas. Asumo la responsabilidad del Estado en reconocer la verdad de los hechos, en atender la demanda de procuración de justicia, de reparar integralmente a las víctimas y generar las condiciones para la reconciliación y la paz en esta importante región del país. Asumimos este acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado como punto de partida para que junto con toda la comunidad de Acteal y las comunidades indígenas de Chiapas avancemos en la reconstrucción del tejido social y el abatimiento de la desigualdad en esta entidad. Pues ahí están las palabras de Alejandro Encinas, muy sentidas palabras, un mensaje poderosísimo. Y yo pregunto, Toño, con estos casos, ¿cómo hay gente que critica a quienes sí queremos una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes? Voy más allá. Personajes como Zedillo, como Calderón, deberían de ser llevados ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que respondan ante posibles crímenes de lesa humanidad, Toño. Estos crímenes no pueden quedar impunes y qué bueno que el gobierno de la Cuarta Transformación demuestra que, como lo advertimos desde hace mucho tiempo tú y yo aquí en Sin Censura, también se está dedicando a limpiar el cochinero que dejaron los gobiernos, los sexenios neoliberales. Y en muchos medios de comunicación, querido Vicente Serrano, se nos ha pasado desafortunadamente hablar de Luis Echeverría. Un Luis Echeverría que, si bien es cierto, en 2003, si no me equivoco, fue declarado culpable precisamente de crímenes de lesa humanidad relacionados obviamente a la masacre de 1968, la masacre de estudiantes en Tlatelolco, y al que se le dicta la prisión formal, pues simplemente estuvo en arresto domiciliario durante algún tiempo. Hoy es un señor casi de 100 años, de un siglo de edad, y que nunca enfrentó las consecuencias de sus actos. Esto ha sido planteado ya por muchas personas. Bueno, ¿y por qué no se nos está olvidando por ahí también el caso del 68, del 71 también, en lo que tuvo que ver Luis Echeverría? Hoy, pues la verdad, muchos dicen que ni fu ni fa este señor, que ya está muy grande, ¿no? Obviamente, pero sí es uno de los principales artífices de lo que pasa. Yo quiero mencionar también, Vicente, que es una situación muy lamentable, no solo que se critique el ofrecer disculpas y el reconocer una masacre como la de Acteal, no solo que se critique que haya una consulta para expresidentes, sino que en varios grupos de la ultraderecha, estos de la secta Frena, por ejemplo,
o la misma Mariana Gómez del Campo en su momento, y etcétera, le atribuyen al gobierno de la Cuarta Transformación muertes, ¿no? Desde las personas que han fallecido por el coronavirus hasta las personas que enfrentan una serie de problemáticas y obviamente muertes por el crimen organizado. Esto que sería en todo caso la parte de la pandemia, una situación mundial, una tragedia humana mundial, y la parte del crimen organizado que fue originado precisamente por el conservadurismo, precisamente por el mismo Felipe Calderón, quien abre las puertas del infierno para todos los mexicanos con su guerra contra el narco. Así que estos discursos que tienen no solo son hipócritas, sino indignantes. Es claro y hay que ponerlo sobre la mesa, cómo es que la hipocresía llega a pues este nivel de agredirnos precisamente a nosotros, a los que somos de a pie, mexicanos y mexicanas de a pie. Hablando de